La llegada a un reino hostil. Me llamaron adúltera para robarle el trono a mi hija. Me encerraron en una torre y destruyeron mi nombre para que Isabel la Católica pudiera reinar. Intenté escapar descolgándome por una ventana con sábanas anudadas, no por mi vida, sino por la corona de mi pequeña. Fui Juana de Avis, reina de Castilla, y esta es la verdad que los archivos intentaron enterrar durante 500 años. Lo que los documentos oficiales intentaron ocultar fui yo, la mujer a la que llamaron Madre de la Discordia. Me pintaron como la portuguesa libertina que ensució la corona. Pero los archivos de Simancas y las cartas originales cuentan otra historia. Escúchame bien, porque hoy vas a oír la verdad de una madre que luchó sola contra una corte de lobos. Llegué a Castilla en 1455 con 15 años, vestida de brocado portugués y llena de esperanza. Traía conmigo el olor a sal del Atlántico, pero el aire de Valladolid sabía a incienso y a sospecha. Me casaban con mi primo Enrique IV, tras el fracaso de su matrimonio con Blanca de Navarra, anulado tras años de no consumarse. Creía que sería una reina respetada, pero la primera noche descubrí una cortesía fría, un marido distante que dormía lejos de mi lecho y apenas me miraba. Yo era joven, mi vientre la última esperanza de la dinastía Trastámara. Castilla me recibió con sospecha. Las damas escrutaban mis sábanas cada mañana buscando la prueba del consumado. Los nobles susurraban en las esquinas de mármol. La presión era asfixiante. Necesitaba un heredero, pero mi esposo parecía incapaz o indiferente a mi presencia. Las noches se arrastraban en un silencio humillante mientras toda la corte especulaba sobre mi matrimonio vacío. En esa corte de sombras apareció Beltrán de la Cueva, el favorito del rey, colmado de títulos y mercedes que despertaban envidias feroces. Él sí me miraba como a una mujer viva. Era el único que escuchaba mis miedos y hablaba conmigo de mi amado Portugal. ¿Fue solo apoyo en mi soledad? Cuando por fin quedé embarazada, los susurros de la corte se convirtieron en un veneno mortal. Y entonces comprendí que mi embarazo no había salvado nada. Lo había condenado todo. El tablero de las intrigas. Beltrán de la Cueva era el sol alrededor del cual giraba la voluntad de Enrique. El rey le entregaba castillos y poder, mientras Juan Pacheco, marqués de Villena, y su facción hervían de envidia. Comprendieron pronto que para destruir al favorito y controlar el reino bastaba con golpear mi vientre. Yo me convertí en el arma política perfecta. Aprendí a leer el odio en la inclinación de una cabeza o en el silencio que se hacía cuando yo entraba en una estancia. Se rumoreaba maliciosamente que el rey, desesperado por un sucesor, permitía ayudas en la alcoba. Los banquetes se llenaban de miradas y frases de doble sentido. Beltrán era el único que me trataba con atención real, y eso bastó para que los enemigos nos convirtieran en amantes en los rumores mucho antes de que nadie pudiera probar nada. Mi vientre crecía bajo la seda y, con él, el odio de una facción que ya había decidido que mi descendencia no reinaría. Cada paso por los jardines del Alcázar sentía cientos de ojos vigilándome, esperando el más mínimo desliz que pudieran usar como arma para desestabilizar el trono. Los nobles escribían cartas codificadas, tejían alianzas en las sombras. Yo podía sentir cómo se cerraba la trampa alrededor de mi cuello. Porque el 28 de febrero de 1462 nació mi hija Juana, y con ella estalló la tormenta de hierro que destrozaría todo lo que yo amaba. El parto de la discordia. Di a luz en Madrid entre dolores y esperanza. Cuando pusieron a mi pequeña en mis brazos, sentí que por fin tenía un escudo de carne. Enrique la reconoció de inmediato y la juraron heredera legítima ante las Cortes de Madrid, un documento que aún hoy desafía a quienes la llaman bastarda. Lloré de alivio pensando que la corona de mi hija estaba a salvo. Pero esa misma noche los pasillos del palacio se llenaron de veneno. No se parece al rey, decían. Es idéntica a Beltrán, escupían en las tabernas de Toledo. Los embajadores extranjeros escribían a sus cortes describiendo el escándalo de Castilla.
Cada rasgo de mi pequeña era analizado, comparado, juzgado. Su nariz, sus ojos, el color de su cabello, todo se convertía en evidencia de un crimen que nunca cometí. Le pusieron nombre de hombre antes de que tuviera el mío. La Beltraneja. Una sola palabra bastó para borrar 9 meses de espera y siglos de linaje. Enrique, en un gesto de debilidad fatal, colmó aún más a Beltrán de honores tras el nacimiento, dándole el maestrazgo de Santiago. Esa fue la prueba fabricada que los rebeldes necesitaban. Poco después llegó la infame farsa de Ávila. Levantaron un tablado y despojaron en efigie a mi marido de su corona en una plataforma pública. El reino se partía en dos mientras Enrique se hundía en la indecisión. Mi cuñada Isabel observaba desde Arévalo cómo su partido crecía alimentado sistemáticamente por mi deshonra. Hasta que llegó el golpe definitivo, me arrancaron de mi palacio y me encerraron lejos de mi hija, que apenas tenía 3 años. Los gritos de mi pequeña llamándome todavía resuenan en mis pesadillas. El destierro de Alaejos. Me enviaron al castillo de Alaejos bajo la custodia del obispo Fonseca, supuestamente por mi seguridad, pero en realidad era una prisión de piedra fría. Allí me separaron de mi pequeña Juana, rompiendo mi corazón de madre. Las torres se convirtieron en los barrotes de mi celda, y los días se arrastraban en una agonía de incertidumbre sobre el destino de mi hija. Según los cronistas pagados por mis enemigos, en aquel encierro me acusaron de entregarme a los sobrinos del obispo buscando consuelo. Me señalaron con supuestas infidelidades y embarazos ocultos que nunca fueron probados con rigor histórico. Cada acusación era más salvaje que la anterior, diseñada no para reflejar la verdad, sino para destruir cualquier resto de legitimidad que mi hija pudiera reclamar. ¿Qué hay de cierto en esos legajos cargados de odio? Yo estaba sola, humillada y abandonada por un marido que no tenía la fuerza para defenderme. En un acto de desesperación, intenté escapar. Nudo a nudo. Sábana a sábana. Mi dignidad colgando de una soga de lino mientras el viento de la meseta me azotaba la cara. No huía por mi vida, huía por su corona. Pero la red de Isabel se cerraba con una precisión quirúrgica sobre mí. Enrique murió en 1474 e Isabel se proclamó reina casi inmediatamente, ignorando el derecho dinástico de mi hija. El reino que debía ser de mi pequeña Juana fue arrebatado en un golpe de estado perfectamente ejecutado. Pero una madre acorralada no se rinde fácilmente ante la injusticia de los hombres. Y yo aún tenía una última carta que jugar. La resistencia y el ocaso. Desde las sombras de mi exilio, escribí cartas desesperadas a Portugal, busqué aliados entre los pocos leales y planeé el regreso de mi hija al trono. Enrique, poco antes de morir, volvió a jurar solemnemente en el documento de Val de Lozoya que Juana era su hija legítima y verdadera heredera. Ese papel es mi última trinchera. La tinta de un rey que, por una vez, no tembló al decir la verdad. Pero en Castilla los nobles cambiaban de bando según soplaba el viento del poder, traicionando hoy lo que habían jurado ayer por una simple parcela de influencia. Los hombres que habían besado la mano de mi hija como heredera ahora se arrodillaban ante Isabel. Las promesas de lealtad se evaporaban como el rocío bajo el sol castellano. La guerra civil estalló con toda su furia. Mi hermano Alfonso V de Portugal entró en Castilla para defender nuestra causa, trayendo consigo los estandartes de mi patria que creí haber dejado atrás para siempre. Pero Fernando de Aragón resultó ser un estratega más implacable. Vi con el alma rota como la corona de mi hija se hundía en el barro de toro, llevándose consigo el último rastro de mi amado Portugal. Mi voz se fue apagando entre cartas que nadie respondía y un frío que ya no era de Alaejos, sino de la tumba. Morí el 13 de junio de 1475, y me enterraron casi en secreto, sin la pompa que correspondía a una reina de mi estirpe. Mi fin físico no fue el fin de mi historia, fue el inicio de una leyenda construida sobre el mármol del engaño.
El juicio de la historia. Los cronistas de los reyes católicos me pintaron como una mujer libertina para legitimar el trono de Isabel. Era una necesidad política absoluta. Yo debía ser la adúltera para que mi hija fuera la bastarda, y así despejar el camino de la nueva reina. No me juzgaron por lo que hice, sino por lo que Isabel necesitaba que yo fuera. Pero los documentos siguen ahí, resistiendo el tiempo en el archivo de Simancas. Juramentos reales, cartas donde yo defendía con uñas y dientes la legitimidad de mi estirpe, e informes de embajadores que nunca pudieron probar el supuesto adulterio como un hecho irrefutable. Esas actas solo prueban que una reina extranjera, sola y calumniada, luchó por el futuro de su hija mientras la soledad y la traición la consumían. Hoy te pregunto, ¿fui una reina pecadora o la víctima necesaria para que naciera la España de los Reyes Católicos? ¿Qué harías tú si el mundo entero decidiera que tu hija no merece su herencia solo porque eres mujer, extranjera y te atreviste a defenderla frente a los poderosos? ¿Hasta dónde llegarías por proteger a tu hija cuando todo el reino conspira contra ella? Mi voz viaja desde las sombras para recordarte que la historia la escriben los vencedores, pero los archivos guardan siempre la verdad. Y que las mujeres borradas por el poder merecen al menos que su voz sea escuchada 500 años después.